La guerra en Ucrania representa un desafío para la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Sus miembros se han reunido en múltiples ocasiones desde el inicio del conflicto buscando la manera de brindar apoyo a Kiev, al mismo tiempo evitando entrar en una confrontación directa con Rusia. La expansión de la OTAN fue uno de los principales motivos que llevaron a Vladimir Putin a lanzar su invasión a Ucrania. El Kremlin ha condenado la expansión de la OTAN, que se encuentra cada vez más cerca de sus fronteras. Ha exigido que el bloque militar retire su armamento de Europa del Este y también que se ha vetado el ingreso de Ucrania a la alianza. Sin embargo, el efecto podría terminar siendo el contrario. Aunque Ucrania, para alejarse de sus aspiraciones, países tradicionalmente neutros como Suecia y Finlandia sopesan la posibilidad de unirse a la OTAN para blindarse de una eventual agresión rusa, al estar bajo el paraguas de protección del artículo 5. Moscú ha lanzado advertencias a estos países nórdicos y justamente hoy amenazó con un despliegue nuclear en el Báltico si llegaran a concretarse dichas adhesiones. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestro primer invitado del día. Él es Antonio Barrios Oviedo, analista especialista en conflictos internacionales, el origen y ampliación de la OTAN, docente invitado de la Universidad de Medio Oriente. Gracias, Antonio, por estar con nosotros en Directo América de France 24. A su manera de ver, ¿cómo ha manejado la OTAN la situación con respecto a la guerra en Ucrania? Bueno, la ha manejado, yo creo que desde el punto de vista diplomático fue una guerra que pudo haberse perfectamente evitado. Yo creo que la unificación de las políticas exteriores de los países de la Unión Europea o en este caso, digamos, de la Alianza Atlántica, hubieran hecho más para evitar la guerra. Sin embargo, yo creo que recordemos un poco lo que pasó en el 2008 cuando Ucrania estuvo en la lista de espera, al igual que Georgia, para ser parte de la OTAN y sin embargo, bueno, eso fue una situación que definitivamente fue escalando, digamos, con un mayor nivel de tensión hasta que tenemos este conflicto. Evidentemente, el país que invade Ucrania es Rusia, no es ningún otro país de Europa, pero desde el punto de vista diplomático sí, hay muchos especialistas a nivel mundial y sobre todo en Europa que consideran de que esta guerra en Ucrania perfectamente se pudo haber evitado. Bueno, desafortunadamente hay una guerra en este momento en Ucrania que tiene que ver cómo se puede resolver lo más pronto posible para que no escale incluso a niveles mayores, porque hay un temor evidente en Europa de que esto pueda llevar a una escalada mayor que evidentemente Europa no va a poder incluso contener. Así que la guerra en Ucrania, pues lo que compete ahora es un tema de negociación. Yo creo que deben haber países garantes en Europa, no solamente la delegación de Ucrania y la delegación de Rusia, que procuran poner fin al conflicto, digamos un poco previendo todas estas exigencias o las demandas de Putin. Yo creo que ahora le compete a Europa tratar de ver cómo, desde el punto de vista diplomático, logra que estas negociaciones se profundicen al punto de que ya se llegue a un fin en este conflicto. Claro, Antonio, en ese orden viajamos entonces al ámbito diplomático. Vamos al antes y al ahora, digamos. ¿Qué se pudo haber hecho antes para poder evitar esta guerra? ¿Qué tipo de esfuerzos hubieran hecho los países europeos para evitarla, como usted bien lo dice? Y en la actualidad también hablemos de esta vía diplomática. Parece que pues, las opciones sobre la mesa se están cada día agotando y que tiene que pasar en la actualidad para sentar a las partes y realmente buscar una paz duradera y estable y que este tipo de guerras no se vuelvan a seguir viendo. Bueno, yo creo que, y ya lo había dicho Henry Kissinger, déjeme destacar un poquito un artículo interesante que le había escrito hace un tiempo, en el 2000, en el 2015, cuando le había hablado de que Ucrania iba a ser un dolor de cabeza para la seguridad europea. En efecto, así fue. Por lo que ya anteriormente había dicho de lo ocurrido en el 2008, que Ucrania y Georgia estaban en esta famosa lista de espera para incorporarse a la OTAN. Entonces, bueno, Kissinger había dicho, y esto, digamos, en este momento resuena fuertemente, de que a Ucrania no le queda más que optar por la idea de Finlandia, es decir, esta famosa neutralidad de Finlandia que incluso en distintas encuestas los finlandeses consideran de que esta neutralidad les ha beneficiado más que con Rusia, digamos que ser parte de la OTAN, sobre todo pues, también porque el caso de Suecia y Finlandia son muy interesantes, es decir, no hay apoyo ciudadano real como para que sean parte de la OTAN, y ya se había hablado que Ucrania tenía que, digamos, seguir ese paso. Recordemos que la posición geográfica de Ucrania la ubica en un punto delicado, un punto intermedio en esto que yo llamo la frontera final
entre lo que significa la seguridad en Europa a través de la Alianza Atlántica y lo único que le queda, digamos, a Rusia en cuanto a lo que consideran que es seguridad. Y la posición geográfica de Ucrania desafortunadamente la coloca en un punto muy complicado en ese sentido. Así que la diplomacia europea, bien, insisto, pudo haber hecho más en el sentido de que jamás debieron, digamos, haber contemplado la idea de hacer posible la incorporación de Ucrania a la OTAN, sobre todo también porque si uno ve la posición geográfica de los países bálticos tienen una frontera compartida con la frontera natural de Rusia y fueron los países que en 1999 se incorporaron a la OTAN. Entonces eso Rusia lo ve como un tema delicado en el balance de la seguridad en Europa, en la cual pues Rusia necesita también tener un espacio neutral para entonces tener, digamos, Rusia en este caso, pues un margen, digamos, de maniobrabilidad respecto de lo que significa la seguridad, al menos en términos rusos. Así que, bueno, aquí hay una situación muy complicada porque desafortunadamente hay una guerra en Ucrania en este momento presente y yo creo que la diplomacia ahora puede dar un giro radical de lo que significa, digamos, la situación en este momento, de cómo buscar una negociación más profunda para evitar ya una guerra nueva Claro. y en virtud también de ver cómo se logra solucionar la que tienen en este momento en Ucrania. Ahora, Antonio, vamos a hablar de estos dos países neutrales que están sobre la mesa, incluso hoy, porque el expresidente de Rusia, además miembro activo en la actualidad del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, hablamos de Dmitry Medvedev, amenazó con un despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan a la OTAN. ¿Realmente es posible que estos dos países ingresen a la alianza? Y recordemos también que los países bálticos dijeron, pues esto no va a cambiar, no va a ser de nada, porque igual hay armamento nuclear y hay este tipo de armas en el Báltico. Así que da lo mismo si ingresamos a la OTAN o no. Entonces, ¿qué está pasando realmente con estos dos países y con la neutralidad de la que hablaban hace un pasado, que todo cambió, digamos, ahora y la seguridad de Europa es diferente? Bueno, de hecho Finlandia y Suecia ya han dicho de que precisamente por temor a una agresión por parte de Rusia, por lo que se está viviendo en Ucrania y de lo que incluso Rusia pues ha demostrado en este momento ser capaz. Yo creo que ya el mito este de la neutralidad se ha venido cayendo gradualmente, es decir, en muy pocos meses todo lo que todavía el año pasado se consideraba de que ser parte de la OTAN pues no era necesario, al menos dentro del concepto de la ciudadanía, de que no consideran que ser parte de la OTAN sea ningún beneficio, o por lo menos no era una cuestión de urgencia. Ahora, de febrero a marzo de este año han habido algunas encuestas interesantes, tanto en Suecia como en Finlandia, incluso ha llegado hasta el Parlamento. Y ha habido discusión en el Parlamento de estos dos países sobre este famoso mito de la neutralidad y ya están incluso contemplando de que tienen toda la libertad de ser parte de la OTAN. De hecho, la OTAN ya había manifestado a través del secretario general Stoltenberg cuando dijo de que evidentemente pues Suecia y Finlandia tienen la puerta abierta en el momento que lo consideren, sobre todo por tratarse de que tienen gobiernos que digamos son afín a la forma en cómo se gobiernan, en este caso en Europa Occidental, democracias liberales, hay elecciones alternas, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de características que los llevan a ser parte eventualmente de la OTAN y yo creo que ya eso es un tema que a raíz de lo que está pasando en Ucrania, pues hay un temor evidente de estos dos países de lo que puede llegar a ocurrir. Sobre todo Finlandia, que es la que comparte frontera natural con Rusia, lo ve, digamos, como más una situación de amenaza que en sí lo que pudo haber significado en el pasado la neutralidad de 1947, que es como Finlandia se ha venido perfilando, digamos, en esta condición frente a Rusia. Así que, bueno, la guerra en Ucrania ha cambiado las condiciones en Europa y países que históricamente han sido neutrales, pues están Mm. contemplando la idea y están en todo su derecho de ser parte de la OTAN si así, digamos, lo consideran oportuno. Antonio, también le quiero preguntar si con esta guerra también ha cambiado y ha reforzado lo que es esta alianza militar. Recordemos que en algún momento el presidente francés Emmanuel Macron dijo que este organismo sufría de una muerte cerebral. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Y si esta confrontación, esta guerra en Ucrania le ha dado fuerza a este organismo, le ha dado, digamos, importancia. También recordemos que fue criticada en su momento y todavía por el que fuera presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si nos da tiempo hablaremos de eso también más adelante en nuestra conversación.
Sí, correcto. Bueno, recordemos que paradójicamente Donald Trump es el primer presidente en Estados Unidos que entra en conflicto con un aliado estratégico como es Europa y sobre todo a nivel de la OTAN por el tema de presupuesto, etcétera, etcétera. Pero esta guerra en Ucrania definitivamente ha fortalecido a una OTAN que a través de los años ha tenido algunas debilidades. Recordemos la guerra en la antigua Yugoslavia, cómo la OTAN se debilitó y cómo la política exterior de los países de la Unión Europea se había debilitado fuertemente de cómo tratar el tema de la guerra en la antigua Yugoslavia, pero la guerra en Ucrania, por tratarse ya de una potencia adversa a Occidente, en este caso, digamos, Rusia, a pesar de que Rusia históricamente ya había sido invitada, siendo Yeltsin presidente, a ser parte de lo que se conoce como la Asociación por la Paz, que es considerada como una antesala antes de entrar a la OTAN, pues evidentemente esta guerra en Ucrania ha traído un fortalecimiento de la organización, a pesar de que incluso Francia también en el pasado se había retirado de la OTAN durante muchísimos años, en la década de los 60, y Francia ha sido una nación, y este es un tema, me parece interesante de una vez decirlo, Francia siempre ha tratado de buscar cómo crear un esquema, ha sido muy crítico de la OTAN históricamente, y Francia ha tratado de buscar un esquema de defensa que sea muy europeo, no tanto de la mano de Washington, que es la que lidera la OTAN, o la ha liderado históricamente desde que se creó en 1949. Sí. Entonces la guerra en Ucrania de alguna manera vino de nuevo a cohesionar la OTAN como tal, y eso obviamente sirve a los intereses de Washington en Europa. Seguimos con estos dos países ya para finalizar, Antonio, porque ya se nos acaba el tiempo, digamos, esta conversación tan interesante que hemos tenido. Nos queda un minutito, pero quisiera hablar entonces de las amenazas internas que enfrenta hoy esta alianza militar. Por ejemplo, en caso de ganar en Francia, la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, sacaría a su país del comando integrado de esta organización y no se descarta tampoco, como lo dije para avanzarlo, el retorno a la Casa Blanca del presidente, del que fuera presidente Donald Trump, esto en 2024 en las próximas presidenciales. Sí, de hecho, la extrema derecha que ha crecido muy fuerte en Europa, a nivel de partidos políticos, a nivel de movimientos en distintas instancias, incluso hasta en el Parlamento Europeo, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo hace aproximadamente un poco más de 2 años. Sí, ya Marine Le Pen había comentado de que si ella llegara a ganar la presidencia de Francia, sacaría eventualmente a Francia, sobre todo también porque hay un pasado en donde ha habido, digamos, rechazo hacia la OTAN y Francia ha encabezado, digamos, un poco esa dinámica de rechazo hacia la OTAN. Entonces yo creo que Marine Le Pen sacaría eventualmente a Francia. Habría que ver, digamos, qué impacto podría tener en un país tan fuerte como Francia dentro de Europa una posible salida en estos tiempos en donde hay una situación de crisis, hay una crisis sistémica que la misma Unión Europea ha venido enfrentando desde el punto de vista político, económico, financiero, y ahora, Claro. digamos, con esta guerra en Ucrania, pues todo un dilema, hay de por medio todo un dilema militar muy complicado.